Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Recordemos el proceso en números de la actitud creativa. En el proceso de consecución de cualquier cosa pasamos por actitudes de separarnos de lo que estamos haciendo para iniciar el proceso, actitudes de tener fe en el proyecto o tener una expectación fija en aquella finalidad específica que queremos lograr, unirnos con la pretensión y dividirnos en cuanto a mente y cuerpo, en cuanto a calidad y cantidad, en cuanto a capacidades y habilidades para poder realizar durante un tiempo, sintiéndonos cautivados por esa pretensión, el proyecto esperado o la preparación para la unidad con eso esperado, con ese proyecto. Es decir, el 40, 40, 12, 4, 21 y 40 son números contenidos en todo proceso de realización de cualquier cosa. Decimos que toda actividad se debe a una actitud y toda actitud queda reflejada en la actividad. Decimos también que todo acto se debe a la razón que lo declara necesario, la razón del acto da sentido a la necesidad de realizarlo, y la historia es una actividad manifiesta que se justifica en la actitud que la provoca y produce. Luego, la historia humana es la manifestación de una necesidad global humana, no es la historia de particularidades espontáneas, eso no es historia. Jesús fue un hombre normado. Si analizamos el comportamiento de Jesús, observaremos su incondicionalidad ante el máximo deber necesario y su control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos. Era adulto y por eso lo llamaban el Señor, incluso a los 12 años de edad. Los judíos, llenos de fantasía y falsas esperanzas, no reconocieron la realidad de la naturaleza humana manifiesta en el enviado. Preferían seguir sus ancianos y obsoletos dogmas, por absurdos que fueran, a enfrentarse a la realidad o analizar la realidad por evidente y demostrada que está fuera. Unos esperaban a un Superman bajando de las nubes del cielo, otros pensaban que sería un ser espiritual que los absorbería a un reino de felicidad, otros que viajaría por el mundo con sus alas en compañía de sus ángeles, y desde los continentes lo verían los presos, los mineros en sus cuevas, lógicamente los campesinos, los pastores perdidos en las montañas y los buzos en el agua, bajo el mar. Otros que los llenaría de milagros y transformaría sus desgracias en continuas licencias, y otros que debía cumplir los requisitos que se encontraban escritos 1000 años antes sobre un papel oxidado. La absurda mitomanía los cegaba y no veían la realidad. Estos y otros postulados impidieron, como impedirán también, el futuro reconocimiento del hombre normal por ser normado. La historia del hombre, vamos a hablar del periodo de separación de 400 años después del asesinato del enviado. El asesinato del anunciado inicia un periodo de 400 largos y sanguíneos y sangrientos años de sufrimiento y separación por el fallo de los judíos en reconocer al ser normado. En el año 70 Jerusalén fue destruida. Los primeros 33 papas fueron asesinados, uno por cada año de vida de Jesús. Roma arde en un gran incendio el 19 del 7 del año 64 y Nerón acusa del incendio a los cristianos. 19 es 1 más 9 igual a 10. 64 son 6 más 4 igual a 10. Estos números tienen que ver con el cumplimiento de un proceso, incluso sumando 19 más 7 más 64 nos da 90, que suman las 9 etapas del proceso, con su inicio, medio y término de cada una, lógicamente. 6 años después, en Roma destruye Jerusalén. Las 10 persecuciones romanas a los cristianos en la posición de las 10 plagas de Egipto y de las 10 generaciones simbolizan la indemnización del periodo perdido. Asesinar al anunciado es un acto que destruye la obra. Y si se pretende el proyecto, se debe pagar el esfuerzo en realizarlo. En el año 80 vuelve a incendiarse Roma en tiempos de Tito Vespasiano e hizo erupción el Vesubio en el año 79. 5.000 desaparecidos y la destrucción de Pompeya ocurren en ese momento, y por alguna razón también. Aquí tenemos imágenes de Pompeya, la gente
que murió por las cenizas y quedó en la posición en la que estaban. Los judíos no reconocieron al anunciado y la historia debe volver a recorrer un tiempo para encontrar una figura central y establecer ciertos objetos condicionales para restablecer el medio ambiente que el futuro lo pueda reconocer. El periodo pre-al anunciado fue de una intensa actividad emocional, intelectual y creativa. Ese poder se estancó y se debilitó. Y el linaje debió sufrir el pago por las 10 etapas perdidas y las 4 posiciones, 10 por 4 igual a 40 o 400 años o 10 generaciones. Los cristianos, seguidores de Cristo, pagaron con su sufrimiento el error de los judíos. Hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron. Las de Nerón, las de Domiciano, la persecución de Trajano, la persecución de Marco Aurelio, la persecución de Septimio Severo, la de Maximiano, la de Decio, la de Valeriano, la de Aureliano y la de Diocleciano, todas ellas equivalentes a las 10 plagas de Egipto, la conversión del agua en sangre, la invasión de las ranas, los piojos y mosquitos, las moscas, la peste del ganado, las úlceras, la lluvia de fuego y granizo, las langostas y saltamontes, las tinieblas y la muerte de los primogénitos de Egipto. Roma era una ciudad compuesta por los etruscos, umbríos y sabinos. La ciudad de Roma surgió de los asentamientos de tribus latinas, sabinas y etruscas, situándose los primeros habitantes de Roma en las 7 colinas, la colina del Celio, el Campidoglio, el Esquilino, Viminale, Quirinale, Palatina y Aventina. Roma durante siglos fue una república en la que los plebeyos y los ultraconservadores senadores se enfrentaban y cedían o atacaban de uno u otro lado. La expansión de la pequeña ciudad romana hizo necesario un nuevo modelo de organización social. El vencedor ulterior de todas estas guerras civiles, César Augusto, aboliría de facto la república y consolidaría un gobierno unipersonal y centralizado conocido con el nombre del Imperio Romano. A partir de ese momento, la estabilidad política del imperio quedará ligada al carácter de los emperadores que sucederían a Augusto, alternándose los periodos de paz y prosperidad con las épocas de crisis entre el 27 a.C. y el 476 a.C., después de Cristo, perdón. Libertad encierra una responsabilidad, la responsabilidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Cuando la figura central del momento, el sujeto, no cumple su responsabilidad de responder al bien común o a la opción que beneficia siempre a todo, el pueblo, el objeto, reacciona y se revela deponiendo esa figura central y estableciendo un tipo de democracia republicana liberal a la que a la espera de que surja una nueva figura central que asuma la responsabilidad. Julio César logró un amplio beneficio físico con sus conquistas, pero no fomentó el desarrollo de los valores humanos. Fue un líder ausente. Y al no disponer de los valores humanos, la exigencia del pueblo por los derechos humanos superó el disfrute y la satisfacción de los valores y la civilización se opuso a su mandato, al sujeto. César no tuvo una conexión intelectual con Marco Tulio Cicerón, ni con Plinio el Viejo, ni con los filósofos estoicos que podrían acercar al individuo a su naturaleza. Eso no se logró. César fue asesinado y la posibilidad de establecer un reino bajo la dirección de una figura central se termina. Tiberio reinó durante los 21 últimos años de la vida del anunciado, sin mucho que destacar. La política sin moral, sin ética, no puede ser estética. Aún así se construyen grandes monumentos, grandes proyectos arquitectónicos que quedan en la historia y que son admirados durante siglos. Roma se preparaba para ser el centro del ambiente adecuado a las normas naturales o a la nueva tradición encarnada en el anunciado. Pasó en poco tiempo de ser una población insignificante a ser
el más vasto imperio de la historia. Florecieron las artes, la ciencia y las conquistas. Julio César adquiere el respeto y la confianza de su gente, es un destacado político militar romano. En el 84 a.C., a los 16 años, el popular Lucio Cornelio Sina lo nombra Flamen Dialis, cargo religioso como sacerdote de Júpiter, cargo del que fue relevado por Sila, con quien tuvo conflictos a causa de su matrimonio con la hija de Sina. Tras escapar de morir a manos de los sicarios del dictador Sila, César fue perdonado gracias a la intercesión de los parientes de su madre. Julio César es un prominente político militar y transformó Roma en un imperio. Su vida se ve expuesta por una situación de celos y lo supera, con la intervención de sus vínculos afectivos. El poder de los vínculos asegura, motiva y satisface al individuo que lo experimenta. Aun ocupando una posición responsable, César no cumplió su misión y murió asesinado. La paz romana es un periodo de 210 años de paz exigido por la providencia para extender la comprensión de la naturaleza humana expresada y manifiesta en el anunciado. Las circunstancias fueron establecidas, pero la ignorancia de los judíos no supo valorarlas. El Bautista no lo siguió. Simón lo negó y Judas lo vendió y Caifás lo acusó en la posición de sumo sacerdote y los judíos, el pueblo, lo ignoró. Los devotos observadores de las normas que siguieron el modelo tampoco comprendieron los fundamentos esenciales del núcleo gestor original de la familia funcional. El proceso de restitución comienza exigiendo la redención de un periodo completo relativo al 40, periodo de separación del error. Es el proceso de la conversión, del renacer providencial, del retorno al orden, del entendimiento ajustado a la norma. El orden cósmico exige al ordenado en la ordenanza. Los conversos originarios, en su mayoría, no compartieron su tiempo con el comportamiento y el mensaje del anunciado. Los escritos realizados medio siglo más tarde son interpretaciones del observado, acordes con la personalidad y convencimiento particular de los autores. ¿Cómo influyen estas nuevas ideas en el arte? El cristianismo limita alternativas, se opone al politeísmo y a la mitología reinante. Se reduce la demostración desnuda del cuerpo humano y se pretende una orientación moral unificada en la diversidad de las costumbres. Católico significa universal. El adjetivo catholicus en latín tiene un origen anterior a lo cristiano. Es empleado por Plinio, siglo I a.C., quien en el libro 1 de su Historia Natural habla de católica, siderum erratium, la universalidad de las estrellas errantes. Quintiliano, en el mismo siglo, usa el vocablo con el valor de la totalidad de las reglas generales, universales y absolutas, y eso es anterior a los escritos cristianos. La pintura se basa en la antigua tradición de esmaltes para mosaicos y en el temple sobre tablas o pintura al fresco. El grado de sensibilidad aumenta y los aportes en la aritmética y geometría de los pitagóricos facilitaron los ajustes en proporciones. Recordemos que los escultores griegos del siglo IV a.C. estudiaron lo que para ellos eran las proporciones exactas: Policleto, Fidias, Mirón, Prasíteles, Lisipo, etc. Oriente, con el tiempo y la expansión del cristianismo, se separa de Occidente en la preferencia de las ideas reinantes. Se inicia el predominio de Bizancio, antigua ciudad helena que fue refundada por el emperador romano Constantino en el 330 después de Cristo. Los primeros 400 años de nuestra historia comparten una diversidad de criterios debido a la expansión de las conquistas romanas. Ideas mitológicas germanas de los escotos, bretones, galos, etc., conviven con la mitología grecorromana y hebraica, originando un confuso ambiente que Constantino termina en el 313 en Milán mediante un edicto que facilita y legaliza el cristianismo, terminando así con su marginación popular o con su separación. Los cristianos fueron violentamente perseguidos por la ignorancia de los insensatos. Los evangelios, junto a los ritos sacramentales, 3 en un comienzo y el resto
en el Cuarto Concilio de Letrán, absorben a los devotos y expanden el cristianismo por Europa, iniciando un periodo intenso de fe. Los primeros cristianos compartían sus bienes, respondían incondicionalmente a las necesidades y necesitados, y realizaban penitencias de control sobre los excesos y ayunaban o se mantenían célibes para controlar los apetitos. El cambio en costumbres, convencimiento y convivencia fue inmenso, pero ninguna de estas prácticas logró establecer el modelo de normalidad humana natural. El mito y el rito se complementan. El rito genera la extensión del mito y el mito en su extensión facilita la permanencia del rito. El cristianismo vertió sangre, sudor y lágrimas en su expansión por Europa. El emperador romano Teodosio I el Grande, a la edad de 40 años, convencido del cristianismo, prohibió el paganismo politeísta y legalizó el cristianismo 3 años después. En el año 380, el Edicto de Tesalónica, conocido como a todos los pueblos, decretado por el emperador romano Teodosio, transformó el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. En el año 400, el cristianismo comenzó a expandirse por Europa, Alejandría y Oriente Medio. Los evangelios del Nuevo Testamento se comentaban entre los conversos junto con el Antiguo Testamento. El judeocristianismo se interpretó de diversos modos antes de publicarse los textos escritos. El alejandrino Arrio, 256-336, sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Esta creencia se basa en varios textos bíblicos, pero especialmente en un párrafo del Evangelio según San Juan, donde Jesús declara: «Habéis escuchado que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo». El Evangelio según San Juan 14:28, versión de la Biblia Navarra. Estas diferentes interpretaciones del Padre e Hijo y del Espíritu Santo se enfrentaron unas con otras en concilios que obligaron a establecer edictos para controlar su expansión. La fe en el cristianismo se mantuvo durante 400 años, del 400 al 800. El concilio de Éfeso, 431, como reacción al apolinarismo, Apolinar de la Odisea, 310-390, que propugnaba que el Verbo se habría encarnado tomando solo cuerpo, pero no alma humana. La escuela de Antioquía comenzó a proponer que las naturalezas humana y divina en Cristo eran completas a tal grado que formaban dos sustancias independientes, dos personas en definitiva. Teorías de esta índole fueron propuestas por Diodoro de Tarso o Teodoro de Mopsuestia, que empleaban imágenes como la presencia de una persona divina, en un templo, persona humana, o el vestido, persona divina, que se pone a alguien, persona humana, para explicar la unión de las dos naturalezas. Nestorio se había hecho monje y alcanzó gran fama en Antioquía por sus dotes de predicador. Fue elegido patriarca de Constantinopla en 428. Se le pidió intervenir en un tumulto causado por un monje que afirmaba que María no era madre de Dios. Explicó el patriarca que María era madre de la naturaleza humana de Cristo y que por tanto se le podría llamar madre de Cristo, pero que era un error llamarle madre de Dios. Estas y otras muchas diferencias entre lo racional y lo razonable dividieron el cristianismo hasta la fecha. División entre arrianos y necenos, la iglesia asiria de Oriente. El concilio de Calcedonia, en el 451, Eutiquio defendió la idea de que la naturaleza humana de Jesús fue absorbida por la divina y por lo mismo solo había una sola unidad en él. Alejandría era la segunda iglesia después de la romana y por influencia de arrianos, Dioscoro, seguidor de Cirilo, Eusebio de Galilea, denunció las tesis de Eutiquio.
y al negarse a aceptar las dos naturalezas y la Virgen como Madre de Dios lo declararon maldito y con él relegaron la Iglesia de Antioquía a la posición tercera debajo de Constantinopla, lo que intensificó la crisis. El texto principal de las decisiones del concilio es el siguiente. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma nacional, de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos, en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo, que se ha de reconocer a uno solo, y el mismo Cristo, Hijo Señor, unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de la naturaleza por la causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo. Como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Así pues, después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el Santo y Ecuménico Concilio que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. División entre Roma y Alejandría generan a los ortodoxos orientales. Es decir, esta división del creo en un ser que es Dios y hombre en paralelo, sin definir qué es Dios y sin definir qué es hombre, lógicamente crea muchos problemas, muchos problemas. Y esos problemas se siguen hasta hoy en día. Hoy en día no sabemos la distinción entre la conciencia y Dios, qué es Dios y qué es conciencia. No sabemos cuál es la distinción entre fuerza y energía, qué es energía y qué es fuerza. No sabemos la diferencia entre estímulo e impulso, qué es estímulo, qué es impulso. Es decir, tenemos que descubrir el significado de todas estas cosas para poder aclarar también aquello que confundió a la Iglesia y que fue la causa de su división. En el año 800, Carlomagno fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el 25 de diciembre del año 800 en Roma, iniciándose un periodo de unidad llamado el Sacro Imperio Romano. Hijo del rey Pipino el Breve y de Bertrada de Laon, sucedió a su padre y virreinó con su hermano Carlomán I, aunque las relaciones entre ambos se tornaron tensas. La repentina muerte de Carlomán evitó que estallara la guerra. El elegido emperador, siendo el primero, resulta no ser el heredero o el heredero legítimo, y debe recuperar la posición de heredero ante la providencia, algo semejante al caso entre Jacob y Esaú. Jacob iba a nacer el primero, pero salió Esaú. En este caso, el heredero debe ser restaurado por el ilegítimo. En el caso de Esaú, y Jacob es la madre la que salva a Jacob enviándolo a casa de su tío Labán. En este caso, es la madre Bertrada la que logra evitar la guerra entre Carlos y Carlomán. Carlomán I supuestamente era el hijo legítimo para ser el heredero de la corona y reinar en solitario, pero su falta de control del celo hizo que se tuviera que reducir ante Carlomagno. Pepín, padre de ambos, extendió el reino francés protector del Papa, preparó la unidad del Sacro Imperio Romano, unidad del cristianismo, a pesar de sus muchas diferencias. Es decir, Carlomagno recuperó su posición
de heredero del estado de Pepín. ¿Quién era Carlomagno y cómo se establece como figura central del cristianismo? Estamos hablando de ese periodo de unidad de 120 años entre 800 y el 900. Carlos, protector del papado romano, fue un hombre de fe que tuvo que ser aceptado por su hermano Carlomán I, de quien se dice que era legítimo y por lo mismo heredero del reino de Pepino. Ambos hermanos providencialmente debían unirse, pero para eso debían superar completamente el celo. Carlomagno lo superó al casarse con Desiderata, hija del rey lombardo Desiderio, y logra la unidad con los lombardos, enemigos de su padre, y la garantía de la seguridad de los papas, aunque estos dudaban de sus enemigos los lombardos. Carlomagno, con la ayuda de su madre, reunificó gran parte de la Europa occidental, superando a su hermano Carlomán I. Carlomagno sometió a masivas matanzas para obligar a convertir a los paganos en cristianos. La fuerza del cristianismo, el mito y los misioneros, el rito, establecieron el llamado periodo del Sacro Imperio Romano. Carlomagno fue un unificador. Europa en ese momento estaba dividida. Después de Carlomagno se dividió en tres estados, en Franconia del Este, Franconia del Oeste y Burgundia o Lituania, y esos tres reinos se unificaron, se unieron y se transformaron en el reino de Franconia del Este y Franconia del Oeste. En el año 843, tras la muerte de Luis el Piadoso, los tres hermanos sobrevivientes, Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario, celebraron un tratado en la ciudad de Verdún por el cual dividieron las posesiones que hubieran pertenecido a su abuelo Carlos el Grande. A saber, Carlos el Calvo en el 843-877 obtuvo las tierras francas del oeste que formaron el núcleo de lo que posteriormente sería Francia. Son el parte naranjo de este mapa. Luis el Germánico, 843-876, tomó las tierras del este, las cuales serían el semillero de la posterior Alemania, la parte verde. Y Lotario recibió el título de un reino medio que se extendía desde el Mar del Norte hasta Italia e incluía Países Bajos, las tierras adyacentes al Rin, el norte de Italia. Estas tres divisiones se convirtieron en dos: Franconia del Oeste, Francia, y Franconia del Este, Alemania. Los estados se dividen en fragmentos durante 400 años. Vemos los procesos paralelos en la restitución de la familia funcional originaria, y vemos que los periodos pasan por estos números que significan la separación. En principio tenemos estas 10 generaciones. En principio tenemos estas 10 generaciones de Adán, Set, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Matsalan, Lamec, Noé, que después Noé tenía 80 años al iniciar su periodo de fe, durante un tiempo de 40, relativo al 40, 400 años en ese caso. Después Noé mantiene a su familia unida en la construcción del arca durante un periodo relativo a 12, 120 años mientras construía el arca. Se dice que terminó el arca cuando tenía 600 años. Le llega el diluvio, que dura 40 días y 40 noches, donde vive separado la civilización politeísta del ambiente en el que estaban. Pasan 210 días cautivos flotando en el agua hasta tocar tierra y pasan un periodo de 10 meses o 40 semanas preparación para el establecimiento de la unidad trietaria. Pero Cam falla, fracasa en unirse con su padre y la historia debe volver otra vez a pagar el mismo precio de 10 generaciones, un pago relativo al 10 y al 4. 10 generaciones que van desde Noé hasta Abraham, que son las generaciones de Sem, Arfasad, Selah, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Terah y Abraham. Y Abraham salió de Harán para ir a Canaán. A los 75 años, Abraham mantiene su fe en casa de un padre idólatra
Abraham toma a Lot y establece la unidad con Sara. Lot y él se separan, Sara y él se separan. Lot cae cautivo de los reyes, Sara cae cautiva del faraón y Abraham rescata a Lot y recupera a su esposa Sara. Abraham recibe la bendición de Melquisedec, que se representaba la mente, y recibe la bendición del faraón, que representaba el cuerpo. Gracias a ese vínculo, a esa unión de Abraham, Abraham establece los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales, establece la primera familia funcional sobre la base de la lealtad de Isaac a Abraham. Abraham lo va a ofrecer en sacrificio, Isaac accede y al ver Abraham que Isaac es capaz de unirse con él, con su padre, a una costa de la vida, Abraham lo bendice. Y de los descendientes de Isaac vienen Esaú y Jacob y ellos siguen el camino. Esos paralelos son prácticamente semejantes a los paralelos que vive la historia del pueblo cristiano. El pueblo cristiano pasa 400 años de persecución bajo el Imperio Romano, pasa 400 años de fe por los patriarcas similares a los jueces, patriarcas de Roma, Alejandría, Constantinopla, Jerusalén, Antioquía, pasan 120 años de unidad estableciendo el Sacro Imperio Romano, lo que inició Carlomagno. Se dividen los reinos de Carlomagno, se dividen los reinos del Sacro Imperio Romano en reinos divididos de Franconia del este y del oeste. La Iglesia pasa un tiempo de cautividad y regreso papal. Clemente V en Aviñón, 1371, Urbano VI en Roma, entre ellos dos pasan estos 210 años de cautividad y regreso de ida y vuelta de los papas de Roma a Francia, de Francia a Roma, Aviñón a Roma. Y terminan con el cisma abdicando el antipapa Amadeo VIII. Y Martín V renueva la Iglesia en Roma. En 1519, León X excomulga a Lutero en la Reforma. Hay reformistas protestantes y reformistas católicos como la Teresa de Ávila, Francisco Ignacio, Domingo Zwingli, también Fox, los Calvins, los cuáqueros y, lógicamente, una de las metodologías de la Iglesia Católica, la Reforma, fue la Inquisición. Estos paralelos los vamos a seguir analizando porque corresponden con los mismos paralelos que les dije antes de que Abraham a Moisés pasan 400 años, de Moisés cuando Samuel unge a Saúl pasan también 400 años regidos por los jueces, el pueblo israelita pasa 120 años de unidad regido por 40 años de Saúl, 40 años de David, 40 años de Salomón, son 120 años de unidad. El pueblo israelita se divide también, se dividen los pueblos entre Jerusalén y Judá, o Samaria en el sur y Jerusalén en el norte, y Nabucodonosor lleva cautivos a Babilonia a los judíos para construir los jardines de Babilonia y Ciro los libera. Y desde que Ciro los libera ocurren los profetas que anuncian la llegada del anunciado, del enviado. Entre ellos Malaquías profetiza la llegada del enviado 400 años antes de Jesús y ocurren estos paralelos históricos una y otra vez. Y eso es lo que estamos analizando aquí en la historia.